Special Novels, una editorial comprometida con el crecimiento personal de los hispanoparlantes tanto de Estados Unidos como a nivel internacional, le presenta al escritor, orador y life coach Eduardo A. Borges. Logre bienestar física, mental y espiritual a través de nuevas ideas, perspectivas y conocimiento de gran valor para el día a día. ¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Eduardo Borges, escritor, orador, senior coach y fundador de la empresa Special Novels. Es un honor para mí poder compartir con ustedes a través de este audio lo que han sido mis experiencias de vida, las lecciones que he tenido que aprender y sobre todo y más importante aún, el entendimiento y sabiduría que he tenido que adquirir a través de las circunstancias, de las situaciones y de las personas que han llegado a mi vida. Quiero que sepas que cada una de las charlas, cada uno de los audios, cada uno de los libros y cada coaching personal o coaching grupal está lleno y contenido de solamente mis experiencias. No se trata de tomar prestado de ningún lugar, sino de que decidí convertirme en coach para poder ayudar a las personas desde mi experiencia, desde lo que he aprendido, desde lo que me he convertido. Os voy a compartir contigo un audio muy especial que en estos momentos de mi vida me llena el poder comunicar y poder compartir. Se trata de lo que son proverbios. Todos conocemos lo que son los proverbios bíblicos, que vamos a hablar más adelante acerca de eso en otro audio. Pero también hemos escuchado proverbios de países, de culturas que no están atados simplemente al factor religioso, de comunidad o de cultura, sino que están hechos como si fueran los refranes que compartimos en nuestras culturas para educar, para ayudar y para aconsejar a los demás. Estas son una serie de audios que vamos a estar compartiendo con ustedes relacionados a la importancia de aprender de ese conocimiento que en el pasado diferentes culturas estuvieron trabajando y compartiendo con la humanidad, pero que hemos ignorado solamente por el hecho de que no es algo que viene de nuestra raza o de nuestro país o de nuestra religión. El propósito de estos audios no son hacerte creer que otra cultura es mejor que la nuestra, sino de comunicar y de compartir contigo lo que ese conocimiento de esa cultura provocó para mí. Así que, sin ni más ni menos, vamos a comenzar. Hoy vamos a discutir lo que son los proverbios judíos. Los judíos son una nación que han sufrido demasiado, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar la historia judía, han sido invadidos en sin número de veces. Han tratado de eliminar la raza judía de mil y una maneras distintas. Vemos en su historia mucho sufrimiento. Los judíos son sabios por naturaleza. Acerca de su ingenio se inventan leyendas y no por nada. Sus proverbios son astutos e inteligentes y ayudan a entender mejor la sabiduría de este mundo. De hecho, todo el Viejo Testamento de la Biblia está basado en historias y leyendas combinadas de la cultura judía. Así que espero que lo que vamos a discutir el día de hoy sea de mucha utilidad para ti. Vamos al primer proverbio que dice: no todo es bueno con el dinero, pero todo está mal sin él. No todo es bueno con el dinero, pero todo está mal sin él. Si vemos la vida como un rompecabezas, ¿verdad? Esa imagen final que queremos de la vida, cada pieza es demasiado importante colocarla en el lugar correcto, en el lugar indicado. Cada pieza. De esa forma, cuando tú terminas de poner todas las piezas, es cuando único puedes ver la imagen que comunica ese rompecabezas. Si falta una pieza, podrás ver parte de la imagen, pero no se verá por completo. Entonces, el dinero no es más que una pieza más del rompecabezas de la vida. No es lo más importante, pero es una pieza que si no está, falta lo que esa imagen final nos puede comunicar. Entender nuestra estructura financiera, sus reglas y leyes como un juego, no para competir, pero sí para aprender a manejarnos en dicho sistema, es bien importante. No todo es bueno con el dinero, pero todo está mal sin él. Es parte de nuestro día a día, pero no de nuestro ser. Sin embargo, si vemos la vida como una obra de teatro,
Esta escena es el momento en el que nos toca vivir y actuar, y por tanto en esta escena se maneja el dinero como medio de vida y de desarrollo. De esa forma podemos aprender a divertirnos, tener gratos momentos con la familia y tener un hogar. Pero tenemos que aprender a manejarlo, a utilizarlo. Tenemos que entender cómo funciona el sistema financiero capitalista. Y de esa forma podemos entender cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos en la forma de utilizarlo. De esa forma podemos entender cuándo esa regla capitalista va encima de la moral que podamos tener. Y así no tomar decisiones que dañen a otros. Es bien importante que entiendas la estructura que trata de compartir contigo este proverbio. No todo es bueno con el dinero, pero todo está mal sin él. Es un mal necesario, como decimos, pero no es malo. Yo nunca he visto a alguien sufriendo porque tuvo dinero, pero sí he visto a personas que han tenido dinero y que han sufrido por muchísimas otras cosas, porque le dieron simplemente más condescendencia al dinero por encima de sentimientos, por encima de emociones. Así que es bien importante comprender que las emociones y los sentimientos no pueden estar por encima del dinero y el dinero no puede estar encima de las emociones y de los sentimientos. Tiene que ser una vida que conlleva un concepto de balance, ¿verdad? Y de esa forma poder manejarnos de una manera efectiva. Pero si conoces las reglas del juego, de cómo funciona exactamente el sistema financiero capitalista americano, yo te garantizo que vas a poder manejarlo sin problema alguno. Si tienes duda en esa dirección, puedes contactarnos. Tenemos buenos coaches financieros en nuestro sistema que pueden trabajar contigo y ayudarte a manejar tus finanzas. El segundo proverbio dice, no seas dulce o te comerán, no seas amargo o te escupirán. Es poderosísimo. La naturaleza nos ha enseñado que todo es regido por dualidades, por contrastes, y eso ha creado un tipo de balance en la vida, ¿verdad? Vemos cómo solamente 3 meses son primavera, solamente 3 meses son verano, solamente 3 meses son otoño, solamente 3 meses son invierno. Nunca es invierno todo el tiempo, nunca es, ¿verdad? Hay variación en la naturaleza. Por algo la llamamos madre naturaleza. Tenemos que aprender de cómo ella se maneja en el mundo. Entonces, cuando entendemos que hay eh, dualidades, contrastes, entonces podemos manejarnos entre los extremos. Y eso me recuerda mucho a la historia de los funámbulos. Los funámbulos son gente que generalmente descalza, que logran estabilidad sin ayuda de otros objetos. Y se denominan funámbulos al acróbata que realiza ejercicio sobre la cuerda floja o el alambre. Ese tipo de personas se le llama funámbulos. No sonámbulos, funámbulos con F. Entonces este tipo de persona hace algo increíble. Y es que cuando están en la cuerda floja, llevan una lanza o un palo y entonces lo van moviendo de un extremo al otro para ellos poder quedarse en el centro. ¿Cierto? Entonces, de esa misma forma, nunca te vas a dar cuenta cuando estás en el centro en tu vida. Vas a ir moviéndote de extremos a extremos. Algunas veces vas a ser muy cruel, algunas veces vas a ser muy bueno, algunas veces vas a ser muy alegre, algunas veces vas a ser muy triste, algunas veces vas a ser muy fuerte, otras veces vas a ser débil. No importa, la vida se trata de balances. Solamente date cuenta cuando llevas mucho tiempo en un extremo. Te sientes muy deprimido, estás en un extremo, tienes que buscar fortalezas. Te sientes demasiado fuerte, crees que nada te puede afectar, tienes que tener cuidado y tienes que moverte a ese extremo. Porque entonces puedes fallar tus propios conceptos por querer confiarte demasiado. No seas muy dulce o te comerán, no seas muy amargo o te escupirán. Eso es lo que nos comunica este proverbio. Sin duda alguna, conoceremos los extremos, pero una vez aprendida la lección, buscaremos y lograremos tener un balance. Y nuestra vida, nuestras aspiraciones, nuestras decisiones, así como nuestro carácter, necesitan de balance. Y es por eso que es importante que lo comprendas. Por eso que es importante que entiendas la importancia de este proverbio. No seas dulce o te comerán, no seas amargo o te escupirán.
Lleva en tu vida un balance, no solo con tu vida financiera y familiar, no solo con tus amistades y tu relación de pareja, no solo con las finanzas y tu familia. En todos los aspectos de la vida, aprende a manejar los balances. El próximo proverbio nos dice lo siguiente: no te acerques a una cabra adelante o a un caballo por detrás y a un tonto por ningún lado. Mira qué simple es. No te acerques a una cabra por delante porque te puede golpear. No te acerques a un caballo por detrás o te puede patear. Pero a un tonto no te acerques por ningún lado. Según el orador y maestro Jim Rohn, somos el promedio de las 5 personas con las cuales más nos relacionamos en nuestras vidas. Inconscientemente adoptamos su forma de pensar, su actitud ante la vida y hábitos tanto positivos como negativos. Y asimismo su forma de hablar y en general hasta su forma de expresarse. Eso es lo que sucede. Las 5 personas con las cuales más nos relacionamos en nuestras vidas están constantemente influyéndonos, aunque nosotros no queramos ser influidos. Te debes preguntar en este momento cómo son aquellas 5 personas con las que más me relaciono, con las que más permanezco tiempo, ¿verdad? Con las que más tiempo permanezco. Haz un balance de tus resultados y relaciónalos con los resultados en promedio que estas 5 personas han tenido en sus vidas. Y te sorprenderá lo similar que puede llegar a ser. Te vas a encontrar que eres casi parecido a sus circunstancias y a sus decisiones. Y ese es el momento de decidir si vas a seleccionar otro tipo de persona a tu alrededor. Escucha bien cómo dice el proverbio: no te acerques a una cabra por delante, a un caballo por detrás, pero mucho menos a un tonto por ningún lado. Hay personas que quizás nosotros tengamos la mejor intención de aceptarlos como son, que es demasiado importante aceptar a los demás tal y como son, pero eso hay que hacerlo de una forma activa, no pasiva. Si lo haces de una forma pasiva, no te va a importar con quién te pases. Y en no importante con quién te pases, te vas a convertir en esa persona. Vas a ir adquiriendo cualidades de esa persona, defectos de esa persona, formas de pensar de esa persona. Por algo, cuando el alcohólico quiere mejorarse y acude, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos, lo juntan con otra persona del mismo grupo al que asiste para que de esa forma puedan hablarse y todo, porque se conocen en las mismas circunstancias. ¿Ves? Pero te es importante y te lo especifican que no visites los lugares donde acudías a beber, las amistades que siempre te inculcaban o te motivaban a beber. Debes tener cuidado con eso. ¿Ves? No solamente funcionan las adicciones, funciona también en las funcionalidades de la vida. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo dominan sus temores? Observa esas 5 personas, porque como esas personas manejan sus hábitos, sus valores y cómo dominan sus temores, vas a terminar tú haciendo las mismas cosas, tomando las mismas decisiones e irremediablemente teniendo los mismos resultados. Hay algo bien importante en este proverbio siguiente que dice: si la caridad no costara nada, todos seríamos filántropos. ¿Verdad? Un filántropo es una persona que tiene dinero y ayuda, obviamente, a las demás personas. Entonces, si la caridad no costara nada, o sea, si ayudar a otros no costara nada, pues todos seríamos filántropos. Mira qué poderoso proverbio. Ayudar a los demás eficientemente conlleva una planificación. No puedes llevar comida a quien necesita un abrigo. Debes saber qué necesitas para ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque nuestro esfuerzo necesita planificación para poder sacar lo mejor del mismo. De esa forma podemos ser más eficaces al momento de ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque al final del día el dinero va y viene. Las casas van y vienen. Los autos van y vienen. Pero el tiempo que se va ya no regresa. Nada es más valioso que el tiempo. Y como tú tienes que aprovechar tu tiempo, eso te va a hacer aprovechar tus recursos. Y de esa forma podrás ayudar más eficientemente. Siempre va a costar algo el ayudar a los demás.
Lo importante es nunca esperar nada a cambio. Pero si manejas correctamente tu tiempo, tus esfuerzos y tu dinero, la ayuda que des a los demás va a ser completamente eficiente. El siguiente proverbio nos dice, aunque tengas 70 consejeros, aconséjate primero a ti mismo. Este proverbio nos enseña cuán importante es el autoeducarnos y aprender de las experiencias de los demás. Podemos ver actos de los demás, pero siempre desconoceremos sus intenciones. Como no las sabemos, no podemos asumir. Por ende, tenemos que nosotros aprender a educarnos. Y cuando nos vamos educando, nos vamos preparando, entonces nos podemos enfrentar a las situaciones que queremos o tenemos de frente y poder sacar lo mejor de las mismas. Seguimos escuchando consejos de los demás, pero tenemos que saber de dónde vienen esos consejos. Tenemos que saber qué tipo de experiencias han tenido. Porque no le puedes preguntar a un veterinario acerca de cómo esquiar mejor, porque a lo mejor no ha tenido esa experiencia. Su trabajo es que, su trabajo profesional es de curar animales. No le puedes preguntar a un astronauta cómo es el trabajo de limpieza en una empresa, porque su trabajo es de ser astronauta, no es de ser conserje. No le puedes preguntar a un conserje cómo funciona el trabajo de un astronauta, porque no es un astronauta, es un conserje. Eso no significa que el conserje no pueda aprender o que el astronauta no pueda aprender, pero tú tienes que saber medir de dónde estás teniendo qué información. ¿Por qué? Porque hay personas que con muy buena intención te pueden desmotivar, te pueden hacer sentir mal, te pueden impedir avanzar, teniendo buena intención. Pues, como te digo, podemos ver actos de los demás, pero siempre vamos a desconocer sus intenciones. Y los demás pueden tener esa buena intención, pero solo podrán aconsejarnos desde su experiencia, desde su filtro, desde sus temores, desde sus creencias. No nos pueden dar algo diferente a lo que ellos son. Entonces por eso tienes que tener mucho cuidado a quién le compartes qué, de lo que quieras alcanzar. Y si tienes mucha dificultad con el círculo de personas a tu alrededor, puedes contratar un coach. El coach te va a ayudar no solo a tomar decisiones correctas, sino a entrar en lo que nosotros hacemos en nuestra compañía. El cliente nuevo que llega termina conectado con esa red de otros clientes que ya hemos ayudado. Y entonces de esa forma pueden tener más personas positivas a su alrededor para que puedan avanzar en cualquier campo y en cualquier decisión que tengan que tomar. Esa es la importancia. Cuando llegan adolescentes con problemas, una vez los fortalecemos, esos adolescentes se vuelven en mentores de otros clientes adolescentes que llegan también a nuestro sistema. Y de esa forma vamos creando una comunidad positiva que pueden ayudarse unos a otros. Es la idea de nuestro sistema. Todo se trata de aprender, ejercitar nuestro sano juicio, nuestro juicio propio y de aprender a desechar lo que no se aplique a nuestra realidad actual, ¿verdad? A veces nuestros padres, nos pasa mucho con nuestros padres nos dieron los mejores consejos, pero sus consejos venían de las circunstancias que a ellos les tocó vivir. Por ejemplo, muchos padres a veces se me acercan con problemas con sus hijos relacionados a los estudios. Y dependiendo del tipo de estudio que tienen, yo recomiendo a veces que dejen la universidad. Porque la universidad es necesaria para unas cosas específicas, pero hoy en día con el avance de la tecnología hay demasiados trabajos que se están automatizando y es injusto que expongamos a nuestros hijos a esos tipos de trabajos para que tengan desventajas. Hay que ser muy juicioso, tener una idea muy clara de cómo están los mercados actualmente para poder tomar decisiones muy importantes en la vida de nuestros hijos. Y te advierto, lo que viene por ahí en tecnología va a ser tan avanzado que va a ser mucho más problemático para nuestros hijos y nuestros nietos que pueden ser competitivos en el mundo laboral. Así que hoy en día lo que funcionaba para nuestros padres, que si no tenían una profesión no podía hacer nada, hoy en día no es igual la ventaja. Hoy en día incluso puede ser una desventaja la universidad con tanta deuda que tienen los préstamos estudiantiles, dependiendo de dónde estés estudiando, claro está. Así que como depende de muchos factores, hay que tener mucho cuidado con eso y buscar personas correctas para hacer preguntas correctas y poder recibir entonces de esa manera respuestas correctas. Hay otro proverbio que dice, 2 perros pueden matar a un león,
Y a mí me encanta este proverbio porque nos enseña que la unión de los cordones nos ayuda a no quedarnos descalzos, ¿verdad? En mi país le llamamos gavetes, en otros países llaman cordones a las cuerdas que tienen los zapatos. Tú te las amarras y de esa forma el zapato no se te sale, ¿verdad? La unión de esos cordones logra que el zapato no abandone el pie, se quede ahí y te proteja. Y eso nos enseña que nosotros no somos islas perdidas en el océano. Nos rodean 8 billones de personas en el mundo. 8 billones de personas en el mundo. Deja de tratar de ser un llanero solitario en la vida. Rodéate de personas. Aprende a tener amistades. Comprende que tienes que relacionarte. Aprende a tener destrezas sociales que te pueden ayudar a tener amistades donde quiera que vayas. Y más importante aún, a identificar personas claves alrededor tuyo. Aquellas frases de amigos un peso en el bolsillo y puedo contar mis amigos con los dedos de la mano, etc. Esos son solo estribillos llenos de temor. Temor a experimentar y crecer alrededor de los demás. Temor de unir fuerzas y lograr lo que nunca hemos logrado. La enseñanza fundamental acerca de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue precisamente eso. No se derrotó al enemigo solo, se tuvieron que aliar a otros países, aún con diferente pensamiento, como era en aquel momento la Unión Soviética y los Estados Unidos, totalmente diametralmente opuestos, tuvieron que unirse para acabar la guerra mundial. Y con todo eso murieron cerca de 60 millones de personas en la guerra. Imagínate si no se hubiesen aliado. Así que es bien importante comprender la fuerza de unir esfuerzos, de unir habilidades, destrezas, talentos, de unir creatividad a otros para alcanzar cosas que jamás imaginamos que podíamos alcanzar. 2 perros pueden matar a un león. Poderosísimo. El siguiente proverbio nos dice lo siguiente: el jabón es para el cuerpo lo que las lágrimas son para el alma. El jabón es para el cuerpo lo que las lágrimas son para el alma. Es bien importante mantener una higiene sana, saludable, ¿cierto? Nos evita contraer enfermedades de bacterias o de virus, ¿verdad? Entonces, de igual forma, nuestra alma, nuestro ser, nuestro interior se sana con lágrimas. Entonces, esto es bien importante porque venimos de culturas que nos enseñan a ser el macho man, el que no sufre, el que no padece, el que no llora. Y eso simplemente lo que hace es darnos más problemas. No se trata de estar todo el tiempo llorando, porque los extremos, como dijimos anteriormente, ¿verdad?, son un problema, pero significa que tenemos que superar las situaciones entendiéndolas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos como ejemplo el dolor del parto, ¿verdad? Una madre tiene dolor increíble en ese parto. Ese dolor no se explica de otra forma que hay que vivirlo, ¿cierto? Y aún no pudiendo vivirlo, como nosotros los hombres no podemos vivir ese dolor, vemos a la mujer y decimos, yo no podría hacer una cosa como esa. Pero una vez da luz y tiene en sus manos al bebé, la madre no sufre por el dolor que sufrió. Vaya la redundancia. Es más, se detiene el sufrir, solo se queda el dolor. Y cuando pasan los años, la madre no se queda sufriendo por el dolor que tuvo en ese momento. ¿Verdad que no? Entonces, con eso comprendemos que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es opcional. Es completamente opcional. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Debemos aprender a manejar nuestro dolor, pero debemos aprender a expresar eso por lo que elegimos sufrir. Tenemos que aprender a expresar eso por lo que elegimos sufrir. El desahogo es muy importante en la vida del ser humano. Puedes hacer, mira, lo siguiente. Hay una receta bien simple. Tienes un problema enorme, grandísimo, y no sabes cómo resolverlo. Escríbelo en un papel. Y al final, de una forma segura, puedes quemar ese papel o simplemente desecharlo y olvidarte de ese problema por ese momento.
Con solo escribirlo, el 50% del problema se resuelve. Te lo garantizo. Empieza tu mente a detectar posibles soluciones, empieza tu mente a detectar posibles personas que te pueden ayudar. En fin, es un proceso hermoso con solo un papel escribirlo. Y para terminar, puedo darte el ejemplo de los ejercicios físicos. Los ejercicios físicos, cuando tú comienzas a hacer push-ups o con lagartijas, o cuando estás haciendo pesas, ¿verdad? Vas al gimnasio y estás haciendo en las máquinas pesas y todo. Los primeros días un dolor terrible, ¿cierto? Pero después de la primera semana, de la segunda semana o la tercera semana, ya el dolor se va, ya no regresa. Entonces, de igual forma, hay situaciones que son dolorosas, pero van a pasar también. Desahógate y continúa. No te detengas ahí. El jabón es para el cuerpo lo que las lágrimas para el alma. Las situaciones difíciles suceden para ir purificándonos, para ir haciéndonos conscientes. Porque a veces estamos tan en automático, en piloto automático, que la vida necesita a veces jamaquearnos, estrujarnos de momento para hacernos conscientes de dónde estamos. No olvides eso. El jabón es para el cuerpo lo que las lágrimas son para el alma. El siguiente proverbio judío nos dice, lo que ocurre una sola vez probablemente no ocurra nunca más, pero lo que ocurre 2 veces probablemente ocurra una tercera vez. Haz 3 veces una cosa que está mal hacer y hasta te parece buena. Fíjate cómo dice bien, lo que ocurre una sola vez probablemente no ocurra nunca más, pero lo que ocurre 2 veces probablemente ocurra una tercera vez. Y por eso te digo, haz 3 veces una cosa que está mal hacer y ya hasta te parece buena. La naturaleza es nuestra mejor maestra. Nuestra vida está llena de patrones, actos que se repiten y de circunstancias que se repiten. Y cuando tú prestas atención a esas circunstancias, a esos actos, te das cuenta de los patrones. Esa es la importancia de, ahora mismo existen hoy en día allá afuera, los ancestry.com y todo ese tipo de páginas acerca de los antepasados, ¿verdad? Que te buscan la información de quiénes eran tus bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y es bueno que hagas toda esa investigación genealógica porque te ayuda a comprender cosas que tú mismo no sabías que podías experimentar. Por ejemplo, yo pensaba que yo era el único escritor en mi familia porque no tenía más nadie, ningún tío, ninguna tía. Mis abuelos no eran escritores, ninguno de ningún lado, ni los paternos ni los maternos. Y en vez de sentirme especial, me sentía raro. Decía, wow, pero ¿por qué está ocurriendo esto? Entonces, recientemente, hace un año, un tío de mi papá no ha tenido relación con la familia suya, fue maltratado por mi abuelo cuando era pequeño y una vez regresó de los Estados Unidos a Puerto Rico, más nunca tuvo relación con ellos, con la familia paterna de él. Así que yo nunca conocí a mi abuelo en vida, él murió. Y nunca conocí a su familia tampoco. Entonces, este tío de mi papá, que es hermano de mi abuelo, me contacta a través del Facebook. Ok, déjame hacerte un pequeño briefing de esta historia. Esta persona tiene 88 años y tomó la iniciativa de aprender a escribir en computadoras y de aprender a manejarse en el internet para contactar familiares lejanos. Y entre esos familiares lejanos me encontró, porque tengo el mismo nombre que su hermano, que era mi abuelo. Entonces empieza a contarme historia de la familia que yo desconocía, que no sabía y que ni siquiera mi papá sabía. Entonces resultó que sus tíos y los hermanos de sus abuelos eran escritores, periodistas, tenían imprentas. Entonces ahí empieza mi vida, tiene otro sentido, otra dirección. Estamos hablando hace apenas un año. Entonces esa es la importancia de saber tus antepasados, lo que pasó. ¿Ves? Porque te das cuenta entonces que estás repitiendo equivocadamente. Descubro que mi abuelo muere de cáncer del pulmón
por estar fumando constantemente. Yo, gracias a Dios, no fumo, pero mi papá estaba fumando y dejó de fumar. Entonces ya veo un patrón, ¿verdad? Mi abuelo, mi papá, entonces yo sé ya lo que yo tengo que evitar. ¿Ves? Y no solo con las adicciones, sino con patrones eh, de no apreciar parejas. Y yo fui repitiendo lo mismo en el camino sin saberlo. Esa es la importancia de entender los antepasados. Por eso hay personas que repiten el mismo tipo de persona en cada relación de pareja que escogen, porque no se percatan de los patrones. No solo los prototipos físicos, ¿verdad? Que es el más común, como solamente me gustan las blancas, solamente me gustan las de mi raza, solamente me gustan las morenas, solamente me gustan las del pelo rubias. No solamente eso. Repiten también parejas que tienen las mismas situaciones, que tienen los mismos valores y que tienen los mismos hábitos que rodean la vida de esa persona, que son similares o exactamente iguales a las de aquella expareja que tuvieron. Entonces, viven una vida creando y teniendo las mismas circunstancias todo el tiempo y se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre vienen los mismos hombres a hacerme daño, el mismo tipo de mujer a aprovecharse de mí? Porque no estás dando cuenta y estás repitiendo patrones. Debemos comenzar a reflexionar acerca de nuestra conducta y de nuestras decisiones para comprender qué patrones están manejando nuestras vidas. ¿Qué patrones están manejando nuestras vidas? Un patrón es una repetición. ¿Qué es lo que estás repitiendo? ¿Qué es lo que estás repitiendo? Vale la pena averiguarlo. El siguiente proverbio dice, he crecido junto a los sabios y no he descubierto nada mejor que el silencio. Es algo muy parecido a uno que encontramos en los proverbios japoneses, que si no has escuchado el audio, por favor, puedes descargarlo también y poder continuar con esta serie de audios acerca de los proverbios. Pero este dice, he crecido junto a los sabios y no he descubierto nada mejor que el silencio. Déjame explicarte algo. Nuestros sentidos son la puerta a través de la cual experimentamos la vida. Debemos aprender a utilizarlos correctamente. Nuestros sentidos son la puerta a través de la cual experimentamos la vida. Debemos aprender a utilizarlos correctamente. Cada cosa que escuchas te enseña algo. Cada cosa que observas te enseña algo. Cada cosa que pruebas te enseñas algo. Cada cosa que tocas te enseña algo. Los sentidos son la puerta por la cual nosotros experimentamos la vida. En nuestros países utilizamos una frase muy común que dice, en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Entonces, cuando comprendes eso, te das cuenta que una vez que conoces el silencio, aprende a cómo puedes hablar e incluso qué tienes que decir y qué no debes decir. Cuando comprendes el silencio te das cuenta cuán innecesario es el parloteo que siempre tenemos, hablando todo el tiempo, hablando. El silencio nos transforma, nos limpia, nos fortalece. Por ejemplo, cuando te vas de viaje y vas a montarte en el avión, la azafata, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pero ese es su trabajo, preguntar. Su trabajo es parecer amable para que tú te sientas bien y sigas volviendo a viajar con ellos. Pero de verdad la azafata siente en su corazón saber de ti si ni siquiera te conoce. No estoy criticando la profesión, te estoy haciendo una analogía para que entiendas algo bien importante. A veces estamos, te amo, tantas veces que ya pierde valor el te amo. Ya es cualquier cosa que digo. Pero hay ocasiones en que nos hemos hecho conscientes del silencio. Entonces cuando expresamos ese sentimiento, las personas lo sienten desde lejos. Y ese buenos días no es cualquier buenos días. Es un buenos días cargado de veracidad, cargado de sentimiento, cargado de hacerse sentir a la otra persona como parte de nosotros. Cuando le decimos a alguien con quien no hablamos mucho, le ponemos la mano en el hombro y decimos, no te preocupes, todo va a salir bien, te lo garantizo. Entonces esas palabras toman sentido.
porque no es un simple parloteo, se vuelven reales. Tienes que aprender a guardar silencio en la vida para que tus palabras tengan poder al ser pronunciadas. El siguiente proverbio nos dice: quien salva a una persona, salva al mundo entero. Te repito, quien salva a una persona, salva al mundo entero. Y tengo que darte de nuevo el ejemplo del árbol genealógico. Conozco una amiga que descubrió hace poco que su papá no era su papá. Su padre biológico era otra persona. Y lo descubrió usando estos tipos de páginas de Ancestry.com, etc. Y sí, quizás eso fue un problema en el momento. Fue una crisis de identidad en el momento en que descubrió todo. Pero eso no le hizo despreciar a la persona que ella ya le llamaba papá. La hizo apreciarla más todavía. Porque su verdadero padre embarazó a su mamá y arrancó a correr. No se preocupó más nunca de ella. Ella en un inicio tomó mucho coraje con su madre, la señaló: es mala, hiciste mal, ¿por qué no me dijiste antes? Y todo ese tipo de cosas que decimos cuando estamos confundidos, ¿verdad? En el momento del cantazo que la vida nos dio. Pero con el tiempo, pasó el tiempo y ella se dio cuenta que, espera, puede no haberme dicho antes, puede no haber sido honesta conmigo en el momento, pero fue la que se quedó cuidándome. ¿Dónde estaba mi papá? Mi papá arrancó a correr. Ella no, ella se quedó. Pudo haberme abortado y no me abortó. ¿Ves? Entonces ahí nos damos cuenta que quien salva a una persona salva al mundo entero. Hay personas que han cambiado totalmente su vida al descubrir este tipo de cosas. Pueden buscar a ese padre y tener una mejor relación, o esa madre, o esa hermana, o ese hijo, y tener una mejor relación, y eso les cambia la forma de ver la vida. Y a cambiarse la forma que te ven la vida, le cambia la vida a las personas que ya se relacionaban con ella o con él. Cuando ayudamos a alguien, le estamos dando una nueva oportunidad. Cuando ayudamos a alguien, le damos una nueva oportunidad. Tú no sabes lo que una persona está pasando por dentro. A veces hay personas que reciben un único abrazo de ti, no reciben abrazos de su familia. Y de momento tú le das un abrazo y se quedan sorprendidos. Nosotros somos instrumentos de ayuda directa o indirectamente para los demás. Somos instrumentos de ayuda directa o indirecta para los demás. Dios, el universo, nos utiliza para ser herramientas para otras personas, para ser instrumento de ayuda para otras personas. Cuando das, te lo das. Y cuando no das, te lo quitas. Porque somos uno. Y la vida no trabaja de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. Siempre debe guiarnos un sentido de responsabilidad por la grandeza. Y esa grandeza llega cuando decides que quieres cambiar el entorno que te rodea. Quieres ser esa persona que ayuda, quieres ser esa persona que resuelve. No estoy hablando de que te abandones tu vida para hacerlo por los demás. Está bien, no todos somos Madre Teresa de Calcuta. Pero tampoco puedes ser un enajenado de la sociedad. Tampoco puedes dejar a un lado la sociedad. Porque hay gente con muchas más desventajas que tú, hay gente con menos conocimiento que tú, hay gente con menos oportunidades que tú, y tú puedes ser una ficha de cambio para cada una. No sabemos lo que puede significar nuestra vida para una persona. Y tampoco sabemos lo que puede significar para nosotros ese acto de buena fe. Hace 5 años atrás yo no tenía nada de Navidad, ni siquiera regalos para mi hijo. Nada, sencillamente nada. Ni siquiera tenía para el techo que tenía en ese momento. Pero un acto de buena caridad en la escuela de mi hijo, unos seres especiales, unos ángeles, nos hicieron una compra navideña para mi casa. ¿Qué cosa? Éramos vegetarianos en ese momento, ahora somos veganos, pero en aquel momento éramos vegetarianos. Y nos hicieron una compra vegetariana, pero gigantesca. Pero no quedó ahí el favor. Nos habían pedido antes qué cosas quería el nene de Navidad.
Nos dieron todos y cada uno de los regalos que el niño quiso. Tuvimos una Navidad hermosa. No sabemos lo que puede significar nuestra ayuda para una persona. Te lo puedo decir por fe. Yo he tenido que hacerlo para otras personas, pero las veces que otra persona lo ha hecho por mí ha significado un mundo entero. En una ocasión me botaron del lugar que vivía porque no tenía dinero. Y sin tener dónde ir, con mi esposa enferma, con el niño pequeño, personas nos abrieron su corazón. Unas personas que eran de otra iglesia, que no sabíamos ni siquiera ni quiénes eran, nos abrieron las puertas, nos hicieron compras, nos pagaron hotel por una semana. Y al final no me pidieron que fuera a su iglesia. Al final el pastor solamente me miró y me dijo, esto no es para que tú vayas a mi iglesia. Si no llegas más nunca no es problema. Simplemente cuando veas a alguien en la misma posición, ayúdalos. Como nosotros te hemos ayudado. Wow, esas palabras a veces no me dejan dormir. Y me hago la pregunta, ¿de verdad estoy ayudando a alguien que lo necesita? ¿Estoy haciendo con alguien lo que hicieron conmigo en el pasado? Decide cómo quieres cambiar tu vida ayudando a los demás. Hasta aquí este audio sobre la importancia de los proverbios en nuestra vida. Recuerda siempre que somos una humanidad, que de todo el reino animal, el humano es único en su especie. Y sobre todo no se olviden que al final del día todos somos representantes de un solo planeta. Por eso nuestra responsabilidad con ser mejores que el día anterior está completamente ligada a la responsabilidad de aprender de todas las culturas, aprender de todas las razas y aprender de todas las especies que nos rodean. Si te ha gustado este audio, no olvides compartirlo en tus redes sociales o enviarlo a esa persona especial para ti, porque necesitamos aportar y mejorar la vida de todas las personas que nos rodean. Y quizás este audio puede ser esa herramienta que esas personas necesitan. Como siempre, gracias por darme tu valioso tiempo. Recuerda dejarnos tus comentarios para que podamos eh, saber si está funcionando estos audios eficientemente o si tenemos que mejorar algo. No importa. Estamos siempre dispuestos a crecer y a mejorar. Te deseo la más grande de las bendiciones, hoy, mañana y siempre. Muchas gracias.